En este vídeo vamos a estudiar cómo hallar las ecuaciones del plano si conocemos un punto del plano, el punto Q, Qx, Qy, Qz, y un vector n igual a nx, ny, nz perpendicular al plano. Bien, sabemos que por ser el vector n perpendicular al plano, va a ser perpendicular a cualquier vector que esté en el plano. Si yo considero el vector genérico R, que va del punto Q al punto P, no de P a Q, perdón, de Q a P, el vector R sería igual a P menos Q, o sea, X menos Q sub X, Y menos Q sub Y y Z menos Q sub Z, donde X, Y y Z son las coordenadas de un punto cualquiera, o sea, son letras. Pues si yo considero ese vector R, seguro que es perpendicular. R es perpendicular al vector n. ¿Y qué implica eso? Que R sea perpendicular al vector n. Que si yo hago el producto escalar de n por el vector R, al ser vectores perpendiculares me va a dar 0. Entonces, operando, tendríamos que nx, ny, nz multiplicado por x menos q sub x, multiplicado escalarmente por x menos q sub x, y menos q sub y z menos q sub z. Recordad que las únicas letras que hay aquí son x, y y z, todo lo demás son números, pues ese producto me va a dar 0. Esto me daría n sub x por x menos q sub x, más n sub y, la segunda componente de n, por y menos q sub y, la segunda componente del vector R. Y finalmente más la tercera componente de n, nz, por z menos qz. Hemos multiplicado los dos vectores componente a componente y los hemos sumado. Esto tiene que dar 0. Si seguimos operando, tendríamos que nx por x menos nx por qx más ny, n sub y por y menos n sub y por q sub y más nz por z menos nz por q sub z, o sea, hemos hecho esos productos aplicando la propiedad distributiva, pues eso nos tiene que dar 0. Voy a agrupar lo que lleva x, y y z por un lado y todo lo demás que van a ser números por otro lado. Tendría que n sub x por x más n sub y por y, más n sub z por z, más menos nx por q sub x, menos ny por q sub y, menos nz por q sub z, es igual a 0. Bien, esta ya es la ecuación general del plano. Pero la ecuación general normalmente se escribe en la forma ax más b, a por x, perdón, más b por y más c por z más d igual a 0. Entonces, podemos ver aquí que a va a ser la componente x del vector normal al plano, que b va a ser la componente y del vector normal al plano, y que c va a ser la componente z del vector normal al plano. Así que cuando tengáis la ecuación general del plano, para obtener un vector normal al plano simplemente tendréis el vector ABC, donde A es lo que multiplica X, B lo que multiplica Y y C lo que multiplica Z. Y todo esto de aquí, todos esos productos de números, van a ser la D, el término independiente de la ecuación general del plano. Y la ecuación general pues queda igual a 0 y ya está. A partir de la ecuación general se pueden obtener todas las demás. ¿Cómo? Pues dando un valor o valores a x a 2 de las 3 coordenadas del punto P, a 2
de las tres coordenadas del punto P de P, por ejemplo, haciendo x igual a 0, y igual a 1, y x igual a 1, y igual a 0, primero una cosa, luego la otra, obtendremos otros dos puntos R y S. Por ejemplo, si yo hago x igual a 0 e y igual a 1, sustituyendo en la ecuación general del plano, tendría que y más c, tendría que a por 0 más b por 1 más c por z más d es 0. De ahí puedo despejar z. Z sería menos d menos b dividido entre c. Entonces ya tengo un punto, el 0, 1 menos d más b entre c. Digamos que este punto es un punto R, por ejemplo. Si ahora hago x igual a 1 e y igual a 0, sustituyendo en la ecuación general del plano, tendría a por 1, en la x sustituyo por 1, en la y sustituyo por 0, la z no la conozco y más d igual a 0. De ahí despejaría que z es menos d menos a partido por c. Entonces ya tengo otro punto, digamos el punto S, que es el 1, 0 menos d más a partido por c. Pues ahora, con los tres puntos, como explicamos en el vídeo donde enseñamos a hallar las ecuaciones del plano a partir de tres puntos no alineados, con los tres puntos ya puedo hallar la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas. Si no os acordáis de cómo se hacía, ya os digo, tenéis en esta misma sección un vídeo que dice cómo hallar las ecuaciones del plano conocidos tres puntos. Mirad el vídeo y ahí os explico claramente cómo hacerlo. Bien, ¿qué hemos aprendido en este vídeo? Hemos aprendido que para hallar las ecuaciones del plano, si conocemos un punto y un vector perpendicular al plano, lo que vamos a hacer es escribir un vector genérico del plano. Al punto genérico x, y, z le restamos las coordenadas del punto que conocemos y ya tenemos un vector genérico. X menos qx, y menos qy y z menos qc. Como el vector n que me dan es perpendicular al plano, es perpendicular también al vector r. Y por tanto su producto escalar por el vector r es 0. Haciendo ese producto escalar y operando, llegamos a la ecuación general del plano. Eso ya nos indica que cuando nos den la ecuación general del plano, podremos hallar automáticamente un vector normal al plano. La primera componente del vector normal al plano será la a, lo que multiplica x, en la ecuación general. La segunda componente, la b, que es lo que multiplica y, y la tercera componente, la c, que es lo que multiplica a c. A partir de la ecuación general, dando valores a x y a y, por ejemplo, haciendo x igual a 0, y igual a 1, y luego haciendo x igual a 1 e y igual a 0, o cualquier otro par de valores, podremos obtener otros dos puntos del plano que no están alineados con el punto Q que me daba el enunciado. Y
con esos 3 puntos que ya tengo del plano, ya puedo hallar la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas del plano.